Bueno, pues buenos días a todas, porque, bueno, y a todos, nos veía a vosotros. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que me acompañan el alcalde de Portezuelo, la alcaldesa de Fuente del Arco, el director general de Patrimonio y el delegado de Patrimonio Cultural, a los que agradezco que estén aquí, hoy. Presentamos en el día de hoy los dos proyectos de restauración de bienes culturales con los que contará Extremadura dentro de ese plan de recuperación, transformación y resiliencia aprobado por el Gobierno de España y financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea. Como decía, me acompañan el alcalde de Portezuelo, la alcaldesa de Fuente del Arco, delegado de Patrimonio Cultural del Arzobispado de Mérida-Badajoz y el director general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural. Mediante estos dos proyectos actuaremos en la recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural ubicado en Portezuelo y en Fuente del Arco, dos localidades que, sin ninguna duda, cumplen con los objetivos del Gobierno central de la apuesta por las zonas rurales y de los pequeños municipios, contribuyendo no solo a la conservación de nuestro patrimonio y nuestra historia, sino también a desarrollar reclamos de interés para el turista en las zonas de interior del país, aprovechando el auge del turismo cultural. Por un lado, se llevará a cabo la consolidación y restauración del Castillo Marmionda de Portezuelo, con un coste cercano a los 2 millones de euros. Un castillo del siglo XII, de origen almohade, principal seña de identidad de la localidad, que conserva la mayor parte del recinto murado, pero con un deterioro de forma general. Las actuaciones previstas van a consistir en la restauración y consolidación de los lienzos, en la restauración de la torre, en la restauración también de la puerta de acceso, la mejora del sistema de vallado perimetral, la consolidación de las estructuras y restos excavados del interior, un estudio de mejora del camino de acceso y la creación de recorridos para la visita al público y dotación interpretativa. Por otro lado, la rehabilitación y adecuación de la ermita de Nuestra Señora de Lara, en Fuente del Arco, cuyo proyecto, obra y dirección tendrá un coste de algo más de 1 millón de euros. La ermita fue declarada, como saben, bien de interés cultural en el año 2018, famosa sobre todo por estar completamente decorada su nave, presbiterio y camarín con pinturas murales de varias épocas, por lo que es conocida como la Capilla Sixtina de Extremadura. Las actuaciones previstas en esta ermita van a consistir en la mejora de la instalación eléctrica e iluminación artística del interior, en la reparación de las humedades, grietas y retejado de cubiertas, la restauración general de fachadas y espadañas, la restauración de muros, bóvedas y pinturas murales, la restauración también del camarín de la Virgen y pinturas murales de la cúpula. El patrimonio no solo es testigo de nuestro paso por la historia, sino que nos ayuda a entenderla, a entender nuestro presente y construir un futuro con un legado que nos pertenece a todos. Con actuaciones como estas que hemos presentado, pretendemos poner en valor el patrimonio extremeño, difundir su conocimiento y conservarlo para que generaciones presentes y también generaciones futuras puedan seguir disfrutando de él. Le voy a ceder la palabra en primer lugar a Ángel Iglesias, que es el alcalde de Portezuelo, y después intervendrán Mari Carmen, alcaldesa de Fuente del Arco, y Agustín Velázquez, delegado de Patrimonio Cultural del Arzobispado de Mérida-Badajoz. Buenos días, muchas gracias a todos y a todas. Estoy hoy contento porque para mi pueblo esto es muy importante. Tengo que agradecerle a Paco desde su área, a Nuria, muchas gracias, Nuria, y a todo el mundo, a la Junta, a todo el mundo que se ha implicado un poquito, que a mí me va a hacer un poquito más grande de lo que soy. Bueno, un poquito ancho, más que grande, ¿no? Y me alegro mucho, la verdad, de que se hayan acordado de mí, después de darle mucho la vara a Paco, pero bueno, al final cayó. Y nada, pues agradecimiento total a todos, a la Junta, a las consejerías, y quiero agradecer también a mi presidenta de Mancomunidad que está acompañándome aquí hoy, que está para lo bueno y para lo malo. Y nada más, no tengo nada más que decir, simplemente que empecemos pronto, cuando podamos, y ahí estaremos. Muchas gracias.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué deciros después de lo de Ángel? Pues lo mismo. Nos ha tocado la lotería, así de claro. Pero la lotería, si no echas en el dinero, no te toca. Esto quiere decir que se ha trabajado mucho por parte de la Dirección General, por parte de la Consejería, por parte de los ayuntamientos, por parte también del Obispado y la Hermandad. Todos hemos intentado que la ermita, sabéis que forma parte de nuestra idiosincrasia, es nuestra seña de identidad junto con la mina de las Ayonas. ¿Qué queréis que os diga? Que estamos locos de contentos, que esperamos que la ermita se pueda consolidar bien, porque es verdad que no está en tan malas condiciones, a lo mejor, como podéis ver en el castillo, pero sí que hace falta humedades, grietas, todo lo que hay allí. Yo, como siempre, darle las gracias a todos ellos porque los pueblos pequeños necesitamos mucho del apoyo de la Junta, del Gobierno central, de todo, para que podamos fijar nuestra población. Nosotros en Fuente del Arco reconozco que últimamente hemos tenido un impulso muy grande del turismo, lo cual nos está creando bastantes puestos de trabajo, que eso en un pueblo, de verdad que, no sé, los que seáis de pueblo sabréis lo que es. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a ellos y, como dice Ángela, empezar cuanto antes y allí os esperamos. Buenos días. Bueno, desde, digamos, del nombre del Arzobispado, lo primero que quiero expresar es la satisfacción por este proyecto que nos va a permitir un impulso definitivo a la rehabilitación de todo el conjunto, no solamente la ermita de la Virgen de Lara, es el monasterio, son las dependencias anejas. Y este es un hito más en este trabajo que viene desarrollando la Junta de Extremadura, con el Arzobispado, desde los convenios que se firmaron en el año 89 y que luego fueron refrendados en la Ley de Patrimonio Histórico, en el que la Consejería de Cultura, de alguna manera, peor dicho, o la Junta de Extremadura asume la tutela del patrimonio cultural de toda la región, cualquiera que sea su titularidad. Son unos 33 años de colaboración continuada con la Junta de Extremadura y con las diócesis extremeñas, y los resultados están a la vista. Hay que visitar los pueblos, las iglesias de Extremadura para ver la cantidad de intervenciones que se han realizado. En este caso, la intervención completa sobre este edificio, bueno, pues también ha contemplado hace poco por parte de la Hermandad de la Virgen de Lara, que ejemplarmente cuida todo el entorno y permite que esté abierta la ermita tanto a los peregrinos como a los visitantes en general. Hace poco se ha abierto una sala dedicada a los exvotos que han depositado a lo largo de los años, de los siglos, mejor dicho, los peregrinos y los creyentes, y de Dios es un hito más. Esto nos sirve para... también estamos contentos porque permite este impulso a esta edificación singular, que ya se ha dicho, que es la Capilla Sixtina del arte extremeño, pues es un impulso más a consolidar la población en el medio rural. A esto siempre estamos hablando de la España vaciada. Con estas iniciativas culturales se está fijando población, se está permitiendo que se conozca, se está impulsando el turismo cultural y el turismo religioso, que curiosamente en las épocas peores de la crisis de la pandemia era el 80% del turismo nacional, era el turismo religioso, un turismo cómodo, agradecido, pero como digo, está abierto a todo, turismo cultural, visitantes, turistas, en fin. Es un hito importante, yo creo que va a servir para dinamizar un poco toda la región, que ya tiene otros atractivos como Regina, como Casa de Reina, como Llerena, que está al lado, pero esto es un hito importante, la mina de las Ayonas, o sea, es una ruta cultural. Y, como digo, estamos muy contentos de que se haya, por fin, realizado un proyecto integral, y solo nos queda pues, dar otra vez las gracias a la Consejería de Cultura, en nombre aquí de la consejera presente, a la Dirección General de Patrimonio, representada por Paco Pérez Urbán, al que tantas veces llamamos de día y de noche, a la alcaldesa, que con diligencia también cuida de su patrimonio,
Y a quien quisiera dar las gracias especialmente a todos los técnicos de la Consejería de Cultura, en particular a los de la Dirección General de Patrimonio Cultural y más particular inclusivamente al Servicio de Obras y Proyectos, que realmente han empeñado, se han batido el cobre, han realizado los proyectos y han realizado los trámites muy engorrosos hasta conseguir esta subvención europea. Muchas gracias a todos. Pues mira, como sabes, Olga, cuando se rehabilita un castillo, una ermita, una muralla, primero, o cuando se rehabilita cualquier cosa, primero se hace el encargo de esa redacción del proyecto. Entonces, ahora se encarga la redacción del proyecto y las obras calculamos que comenzarán pues, a principios del año que viene, porque la redacción del proyecto conlleva un estudio y mucho tiempo. Pero bueno, estamos contentos, casi tanto como los alcaldes. Los alcaldes siempre están un poco mal, pero estamos muy contentos. Yo quería que el alcalde de Portezuelo nos hablara del castillo un poco, si sabe. ¿Fijas en mí con todos los que estamos? Claro, porque de la ermita de Lara ya ha hablado Mari Carmen Domínguez. Para que hable del castillo, qué bonito. Pues nada, el castillo, ¿qué queréis que os diga? Que es nuestra seña de identidad. Portezuelo, os digo Portezuelo y seguro que no sabéis. Si os digo un pueblecito que hay en esa zona con un castillo, seguro que muchos sí. Es la seña de identidad nuestra. Y, pues claro, yo no pedía que nos hicieran un castillo nuevo. Simplemente a ver si podemos consolidar lo que nos queda. Y bueno, es un castillo muy bonito, os animo a que vayáis a visitarlo. Y que vayáis allí y grabéis y en fin, a ver si somos capaces de sacar otros 2 millonitos más. Gracias.